Ana Bolena fue la segunda esposa del rey Enrique VIII y madre de Isabel I de Inglaterra. Fue la primera reina en Inglaterra en ser decapitada. Su matrimonio con Enrique VIII provocó la ruptura con la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia de Inglaterra. Ana atrajo la atención de Enrique, quien se divorció de Catalina de Aragón para casarse con ella, pero no pudo darle un heredero varón. Después de varios abortos espontáneos, en 1536 fue arrestada bajo acusaciones falsas de adulterio e incesto y fue ejecutada en la Torre de Londres. A pesar de su trágico fin, su hija Isabel se convirtió en una de las monarcas más poderosas de la historia. Primeros años de vida de Ana Bolena. Ana Bolena nació alrededor de 1501-1507, dependiendo de las fuentes históricas, en el seno de una familia noble. Su padre, Thomas Bolena, fue un diplomático destacado que más tarde sería nombrado primer conde de Wiltshire, mientras que su madre, Isabel Howard, pertenecía a una de las familias más influyentes de Inglaterra, la familia Howard, vinculada al ducado de Norfolk. Ana fue la segunda de 3 hijos y se crió en el castillo de Hever, en Kent, aunque también se cree que pudo haber nacido en Blackburn Hall, Norfolk. Desde joven, Ana recibió una educación avanzada en los Países Bajos y Francia. Su familia, al ser parte de la nobleza emergente, quería asegurarse de que sus hijos estuvieran bien preparados para jugar un papel importante en la corte inglesa. En Francia, Ana fue dama de honor de la reina Claudia, esposa del rey Francisco I, y allí perfeccionó su francés y aprendió sobre la sofisticación de la corte francesa. Esta educación la hizo destacar al regresar a Inglaterra, pues adquirió una gran destreza en la moda, el protocolo y los idiomas. La educación que recibió la preparó para una vida en la corte, y aunque no era la primogénita, su familia la consideró una excelente candidata para cumplir un papel importante. Su belleza, aunque no convencional, su inteligencia y su gran carisma la hicieron sobresalir rápidamente. 2. La vida en la corte francesa. Ana Bolena vivió en la corte francesa durante varios años, entre 1514 y 1521, lo que le permitió absorber la cultura francesa y sus modas, las cuales más tarde influyeron en la corte inglesa. En la corte de Francia, Ana fue dama de honor de la reina Claudia y desempeñó tareas de intérprete cuando los enviados ingleses llegaban a la corte francesa. Su tiempo en Francia también le permitió formarse en el campo de la política, el protocolo real y la moda, lo que la hizo destacar al regresar a Inglaterra. En esa época, la corte francesa se encontraba en una época de gran esplendor, marcada por las reformas de Francisco I, lo que permitió a Ana disfrutar de una educación refinada. En este ambiente, Ana desarrolló un sentido agudo de la moda, lo que la hizo destacar entre las damas de la corte inglesa cuando regresó a su país. Durante su tiempo en Francia, Ana también fue testigo del papel central de la mujer en la corte, especialmente en lo que respecta a la política y el poder. Esta experiencia sería crucial en su futuro, ya que se convertiría en una mujer que desafiaría las normas establecidas para las mujeres en la corte de Enrique VIII. 3. El regreso a Inglaterra y el enamoramiento de Enrique VIII. Ana regresó a Inglaterra en 1522, tras recibir la orden de su padre de regresar a su país. Aunque al principio no era una figura muy conocida en la corte, rápidamente comenzó a llamar la atención debido a su personalidad y a sus atributos. Fue en este momento cuando conoció al rey Enrique, quien comenzó a sentirse atraído por ella. Sin embargo, Ana no fue fácil de conquistar. A diferencia de las otras mujeres con las que Enrique había tenido aventuras, Ana se negó a ser su amante sin un compromiso formal. Esta negativa fue lo que intensificó el interés de Enrique. Durante años, el rey trató de cortejarla, pero Ana se mantuvo firme en su posición, lo que solo aumentó el deseo de Enrique. Esta resistencia de Ana se convirtió en uno de los factores que lo llevaron a considerar la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. El deseo de Enrique de casarse con Ana Bolena fue lo que, finalmente, lo llevó a pedir la anulación de su matrimonio con Catalina,
un acto que desencadenó la ruptura con la Iglesia Católica y el inicio de la Reforma inglesa. Durante este tiempo, Enrique comenzó a distanciarse de Catalina y las tensiones en la corte aumentaron. 4. El divorcio de Enrique de Catalina de Aragón y la ruptura con la Iglesia Católica. En 1527, Enrique solicitó formalmente al Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, ya que el rey deseaba casarse con Ana Bolena. La razón oficial era que Catalina no le había dado un heredero varón, lo que preocupaba al rey debido a la importancia de garantizar la sucesión de la dinastía Tudor. Sin embargo, el Papa se negó a conceder la anulación, especialmente debido a la influencia de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era sobrino de Catalina. Frustrado por la negativa del Papa, Enrique decidió actuar de forma unilateral, rompiendo con la Iglesia Católica y proclamándose cabeza de la Iglesia de Inglaterra. En 1534, se aprobó la Acta de Supremacía, que le otorgaba a Enrique el control total sobre la Iglesia en Inglaterra, una medida que significó el comienzo de la Reforma inglesa. Este rompimiento con Roma sentó las bases para su matrimonio con Ana Bolena. En 1533, tras un embarazo que había causado mucha expectación en la corte, Enrique y Ana se casaron en una ceremonia secreta. Aunque su matrimonio fue controversial y muchos lo consideraron ilegítimo debido a la anulación de su matrimonio con Catalina, Enrique y Ana celebraron con entusiasmo la unión. Sin embargo, la situación política y religiosa que provocó esta ruptura tendría profundas repercusiones en Inglaterra durante las siguientes décadas. Continuemos con los siguientes puntos detallados de la biografía de Ana Bolena. 5. Los abortos espontáneos de Ana y el nacimiento de Isabel I. Después de casarse con Enrique VIII en 1533, Ana Bolena quedó embarazada rápidamente, lo que suscitó una gran expectación en la corte, ya que Enrique esperaba un heredero varón que asegurara la dinastía Tudor. El 7 de septiembre de 1533, Ana dio a luz a una niña prematura, Isabel, quien más tarde se convertiría en la famosa Isabel I, reina de Inglaterra. Aunque el nacimiento de Isabel fue motivo de celebración, también marcó el comienzo de las dificultades para Ana, ya que el rey deseaba con desesperación un heredero varón. A lo largo de los siguientes años, Ana sufrió varios abortos espontáneos, lo que fue interpretado como una señal de que su matrimonio estaba maldito y que su destino estaba sellado. El primero de estos abortos ocurrió en 1534, con la pérdida de un bebé cuyo sexo no se conoce, pero que probablemente habría sido varón, lo que hubiera asegurado su lugar como heredero al trono. En 1536, Ana también sufrió la pérdida de otro hijo varón en el segundo trimestre de embarazo, lo que aumentó aún más las tensiones en la corte. A medida que los abortos se acumulaban, Enrique comenzó a apartarse emocionalmente de Ana. Su desilusión creció, especialmente porque Ana no podía proporcionarle el hijo varón que tanto deseaba, lo que llevó a que el rey se fijara en otras mujeres de la corte, especialmente en Jean Seymour, quien eventualmente se convertiría en su tercera esposa. 6. El juicio y la condena de Ana Bolena. En mayo de 1536, tras meses de creciente tensión y rumores, Ana Bolena fue arrestada y acusada de adulterio, incesto y traición. Estas acusaciones fueron fabricadas por sus enemigos políticos, especialmente por Thomas Cromwell, quien temía la influencia de Ana y buscaba su eliminación para consolidar su propio poder en la corte. La acusación más grave fue que Ana había tenido una relación incestuosa con su hermano Jorge Bolena, lo cual, si bien sin fundamento, fue suficiente para destruir su reputación. El juicio de Ana se celebró en el 12 de mayo de 1536, en un tribunal presidido por el rey Enrique VIII, quien ya había tomado la decisión de que la reina debía morir. Ana fue declarada culpable de los cargos presentados en su contra, aunque las pruebas eran escasas y las confesiones de los acusados fueron obtenidas bajo tortura. Incluso aquellos que fueron arrestados junto a ella, como Henry Norris, un cortesano cercano, mantenían su inocencia, pero sus testimonios fueron ignorados.
El juicio fue un claro ejemplo de los peligros de la política en la corte Tudor, donde las intrigas y las luchas por el poder eran constantes. En un proceso lleno de irregularidades, Ana fue condenada a muerte, y su hermano Jorge fue ejecutado unos pocos días antes que su hermana. Otros acusados de adulterio también fueron ejecutados. La sentencia fue de decapitación, una forma de ejecución más digna que la hoguera, que se reservaba para las mujeres consideradas traidoras. 7. El día de su muerte. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue conducida desde la Torre de Londres hasta el lugar de su ejecución. La historia de sus últimos momentos es conmovedora y refleja tanto su dignidad como su fortaleza. A pesar de la naturaleza de los cargos que se le habían imputado, Ana permaneció serena y tranquila. La reina, a pesar de la brutalidad de su destino, mostró un gran coraje. Según relatos históricos, Ana bromeó sobre su ejecución, mencionando que no tendría problemas con el verdugo, ya que su cuello era pequeño. Esta frase, dicho en tono de broma, revelaba su actitud desafiante ante la muerte, manteniendo su dignidad hasta el último momento. Fue una muerte rápida, ejecutada con una espada afilada, en lugar de un hacha, que en su caso era un privilegio de la realeza. El verdugo, según se dice, mostró especial consideración por la reina. Su última oración fue dirigida a Dios, y se le escuchó decir: «A Dios le encomiendo mi alma, a Jesucristo le encomiendo mi alma. Señor Jesucristo, recibe mi alma». 8. Su discurso y su enterramiento. En sus últimos momentos, Ana Bolena pronunció un emotivo discurso. Ante el pueblo que se encontraba reunido para presenciar su ejecución, Ana expresó: «Buen pueblo cristiano, he venido aquí a morir de acuerdo con la ley y por la ley he sido condenada a morir, y por lo tanto no hablaré nada en contra de ello. No estoy aquí para acusar a ningún hombre ni hablar nada de aquello de lo que se me acusa y me condena a morir, pero le rezo a Dios que salve al rey porque no hubo un príncipe tan gentil y misericordioso, y conmigo él siempre fue un señor gentil y soberano. Y si alguna persona se entromete en mi causa, le pido que juzgue lo mejor posible. Es así como tomo partida del mundo y de todos ustedes, de corazón les pido que recen por mí. Oh, Señor, ten piedad de mí. A Dios le encomiendo mi alma. A Jesucristo le encomiendo mi alma. Señor Jesucristo, recibe mi alma». Después de su ejecución, el cuerpo de Ana Bolena fue enterrado en una tumba sin marcar en la capilla de San Pedro Advíncula, dentro de la Torre de Londres. No fue hasta el reinado de su hija, Isabel I, que su memoria fue rehabilitada. En 1876, durante una restauración en la capilla, los restos de Ana fueron identificados y su lugar de descanso eterno fue marcado con una losa con su nombre y título de reina. 9. Su apariencia física y curiosidades. Ana Bolena fue descrita de manera ambigua en los relatos contemporáneos. A pesar de no cumplir con los estándares de belleza de la época, como el cabello rubio y la piel extremadamente pálida, su apariencia exótica y su personalidad fueron factores que la hicieron destacar en la corte. Era de estatura media, con piel morena, ojos oscuros y una melena larga y oscura que le confería un aire algo misterioso. Un embajador veneciano que la vio en 1532 comentó que no era una de las mujeres más hermosas del mundo, pero muchos coinciden en que su carisma y su encanto personal fueron más significativos que su belleza física. Curiosamente, se rumoraba que Ana tenía un sexto dedo en una de sus manos, una deformidad que fue utilizada en su contra por sus enemigos. Sin embargo, no hay pruebas contundentes de que Ana tuviera tal deformidad. Este rumor probablemente surgió debido a la superstición de la época y a la necesidad de desacreditar a una mujer que ya representaba una amenaza para el status quo. Los retratos de Ana Bolena, al igual que muchos otros artefactos relacionados con ella, fueron destruidos o eliminados tras su ejecución en 1536. Tras su muerte, la monarquía Tudor intentó borrar su imagen debido a la vergüenza que representaba para la familia real. Durante años, se destruyeron o se ocultaron sus retratos, y se hicieron esfuerzos para borrar su legado,
incluido su nombre, como parte de una campaña de Damnatio Memoriae, borrado de la memoria. Sin embargo, algunos restos de su presencia han sobrevivido. En varios palacios reales, como en Hampton Court, se conservan objetos que hicieron alusión a Ana, como insignias con las letras H y entrelazadas, que hacían referencia a su nombre y su matrimonio con Enrique VIII. Estos pequeños detalles son un recordatorio de su impacto en la corte Tudor. Además, Ana Bolena tuvo un gran impacto en la moda de la época. Ella fue responsable de introducir en la corte inglesa la capucha francesa o French hood, un tocado elegante que rompió con la rígida tradición del gable hood inglés. Este nuevo estilo fue popular durante su reinado, pero su sucesora, Jean Seymour, la tercera esposa de Enrique VIII, prohibió el uso de la capucha francesa. Esto marcó un intento de restaurar las tradiciones más conservadoras en la corte y deshacer algunas de las reformas más personales que Ana había introducido, incluso en la moda. Esto ha sido todo por el video de esta semana, espero les haya gustado y que saquen el máximo provecho de la información aquí brindada. Nos vemos en un próximo y no se olviden de unirse a nuestro canal de WhatsApp y suscribirse a nuestro canal de YouTube.